Estimados asistentes, damos inicio al segundo bloque, la audiencia pública en discrepancia de 05-2019-16. Por favor, representantes del Ministerio de Obras Públicas pueden iniciar su presentación por 30 minutos. Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores integrantes del panel, asistentes todos, muy buenos días. Mi nombre es Pablo Muñoz y iniciamos la presentación del Ministerio de Obras Públicas en esta discrepancia. Bueno, esa es la estructura de nuestra presentación, donde veremos varias causas por las cuales estimamos que esta discrepancia no puede ser acogida por el honorable panel técnico de concesiones. En primer término, analizaremos los antecedentes de la discrepancia D04. Preliminarmente, queremos hacer un breve comentario respecto a algunas de las observaciones realizadas por los expositores de la sociedad concesionaria en torno a que el Ministerio de Obras Públicas en sus observaciones sí ha considerado que en el tiempo intermedio entre las observaciones de la discrepancia D04 y esta discrepancia ha habido una recomendación del panel técnico y ha habido un proceso de negociación y un protocolo de acuerdo entre las partes, por lo que claramente los puestos en las observaciones de la discrepancia D04 ha tenido modificaciones con respecto a lo que se presenta en esta discrepancia. Como lo decía, nos ha llamado poderosamente la atención que la discrepancia de la sociedad concesionaria discurre haciendo absoluta abstracción de lo resuelto por el panel técnico y de los criterios fijados en la discrepancia de 04. En ella, el concesionario omite absolutamente que el panel descartó todas aquellas imputaciones que hacía la sociedad concesionaria al MOP en orden a las iteraciones, a los plazos de inicio de obras, a eventuales deficiencias de la asesoría de inspección fiscal, y estableció claramente que el MOP, de alguna manera con sus consecuencias, estaba en un acertado entendimiento que la sociedad concesionaria había entendido de mala manera las bases de licitación, pues descartó uno a uno estos antecedentes, estableció que el MOP no estaba obligado a aprobar el proyecto de ingeniería definitiva en el plazo de 450 días, determinó que habían indicios importantes de eventuales problemas de gestión de la sociedad concesionaria en el desarrollo de sus proyectos y la presentación, dado el número de iteraciones y el tiempo que había transcurrido del inicio del proceso de desarrollo de la ingeniería y que esta aún no se aprobaba. Analizó el fundamento legal de la petición del concesionario, el artículo 22, número 3 de la Ley de Concesiones, estableciendo que debía haber una relación de causalidad entre el incumplimiento que se imputaba al MOP y los mayores plazos que en ese momento se reclamaban. Estableció claramente que el informe GET del año 2018, que sirve de base al informe GET del año 2019, contenía estos errores de entendimiento de la sociedad concesionaria y que presentaba importantes inconsistencias, tanto así que generó un anexo 1 donde analizó en detalle ese informe. Por lo tanto, entendemos que el panel no puede pronunciarse respecto de estas materias nuevamente, que ya las resolvió en la discrepancia 4 y que no fueron consideradas por la sociedad concesionaria. Es el mismo panel el que estableció que no podía dar por acreditada las ineficiencias de la asesoría de inspección fiscal reclamadas por la sociedad concesionaria y que fue esta la que subdividió en exceso el proyecto y dificultó de esta manera la labor de la inspección fiscal. Entendemos que la actual discrepancia no puede prosperar por una principal causa, que es que no considera los antecedentes anteriores que ya fueron descartados por el panel técnico y... Un poquito más lento, por favor. Okay. No se vaya tan rápido. Okay. Para captar sus mensajes. Correcto. Muy bien, gracias. Y que la recomendación del año 2018 puso en importante tela de juicio el informe GET del año 2018, que sirve de base al informe GET 2019. Por lo tanto, entendemos que el cálculo está realizado sobre una base que el panel ya objetó y estimó que no era procedente en este caso. Muchas gracias, Marco Antonio Rosas, por el Ministerio de Obras Públicas. Yo quiero referirme a tres temas lo más breve posible. Uno, el protocolo de 8 de enero del 2019. El otro, la referencia a las demoras concurrentes. Y, en tercer lugar, sobre a la procedencia desde un punto de vista bien genérico de la indemnización de perjuicio. Escuchamos en la presentación de la concesionaria varios términos bien fuertes, digamos. Buena fe, justicia, costos reales, pero... resulta que si uno va a la página 47 de la discrepancia, se reclaman como costos del contrato de construcción, honorarios de abogados, y se aumentan esos costos en un 33% con gastos generales y utilidades. A mí al menos eso me parece que es una muestra que da cuenta de lo frívolo, de lo temerario de la reclamación, y una reclamación que aumenta sus cuantías de esa manera causa un grave daño al sistema.
Y esta actitud frívola, de alguna manera, también se refleja en la forma en cómo se adoptó el protocolo. Hubo varias preguntas que de alguna manera ya revelaron esto, entonces voy a ir más rápido. Nosotros sostenemos que el protocolo es vinculante, que fue efectivamente acordado, y la concesionaria argumentó ahora, después de ver nuestras observaciones escritas, ¿cierto?, que el protocolo no sería vinculante, principalmente esgrimiendo el artículo 19 de la Ley de Concesiones. Al respecto, yo quiero decir dos cosas, digamos. El protocolo fue ratificado según sus propios términos y por lo tanto es vinculante y fue ratificado dentro de plazo. El artículo 19 de la Ley de Concesiones permite modificar las características de la obra postergando para una época posterior la compensación económica y por lo tanto no sería una prohibición. En segundo lugar, hubo un acuerdo entre las partes, en este caso, hubo un acuerdo, atendía la urgencia de ajustar los plazos para que la ratificación del MOP fuera vía resolución exenta y no mediante la modificación del artículo 19. De hecho, esto fue acordado por las partes a petición de la sociedad concesionaria. Y tanto así que cuando la sociedad concesionaria mandó sus observaciones al borrador de resolución exenta, no hizo ninguna referencia al artículo 19. Si la sociedad concesionaria de verdad hubiese creído que el artículo 19 era una dificultad a lo acordado para su carácter vinculante, después de tener 2 meses disponible el borrador de resolución exenta, lo habría observado. Pero no dijo nada. Lo único que dijo un día antes de que venciera el plazo de ratificación fue que quería desistirse de las renuncias a cambio de las cuales se había concedido el plazo de 5 meses, lo que obviamente es contrario de la buena fe que ha usado reiteradamente a su favor la concesionaria. En cuanto a la improcedencia de pagar mayores costos, aquí hay que tener en cuenta que el artículo central en el cual se funda la reclamación de la concesionaria es el artículo 22, número 3, ¿cierto?, de la Ley de Concesiones, que todos conocemos, y esa norma dice, mire, en caso de atrasos imputables al MOP, habrá aumento de plazo, y las compensaciones si proceden. Y esa palabra, si proceden, es esencial. ¿Por qué? Porque el hecho de que exista un aumento de plazo no se traduce automáticamente en el otorgamiento de una compensación. Es necesario ir viendo si procede o no procede, y una parte esencial ahí es el vínculo de causalidad. La noción de demoras concurrentes básicamente lo que plantea es que es un caso en que no se puede establecer el vínculo causal de los mayores daños reclamados con una demora de una parte de forma específica y por lo tanto en esos casos hay aumento de plazo, pero no existe indemnización. Finalmente, en cuanto a los mayores costos, bueno, aquí hay un punto central. Los artículos 21 y 22, número 2, impiden que los contratos entre la concesionaria y particulares sean oponibles al MOP y además el riesgo de construcción, como todos sabemos, lo traspasan a la concesionaria. Entonces, si la concesionaria simplemente pretende traspasar al MOP todos y cada uno de los costos que ha tenido con sus subcontratistas, estamos desnaturalizando el contrato y cambiando el riesgo del contrato de concesión de la etapa de construcción desde la concesionaria al MOP, lo que claramente no procede. Los dejo con la gente del área de ingeniería. Buenos días, Claudio Soto, impresión técnica del contrato AMB. El panel técnico de la discrepancia del año anterior descartó de base la base de cálculo del informe HED del 2018 atendía a la errada consideración al número de iteraciones, al plazo de inicio de la obra y el programa de ejecución de esta, entre otras consideraciones. Dado que la actual discrepancia se construye a partir de dicho informe, no corresponde indemnizar los mayores costos reclamados tal como lo ha señalado Marco anteriormente. De ser efectivos los sobrecostos reclamados, esto no son consecuencias de los incumplimientos y deficiencias de la sociedad concesionaria en el desarrollo de los proyectos, en la ejecución de las obras y en su mala gestión contractual. En este capítulo analizaremos algunas gestiones deficientes e incumplimientos de la concesionaria que generarían estos sobrecostos. En relación a la gestión deficiente en la realización de los proyectos, tenemos que los incrementos y disminuciones constantes de la cantidad de documentos que tendría el PID no solo ha significado una mala gestión de la concesionaria, sino también ha hecho que se incurran mayores costos por parte del MOP y no permite estimar a ciencia cierta a la fecha cuándo finalizará la ingeniería del proyecto. Por otra parte, la falta de estudios básicos o la demora de la entrega de esto ha hecho que se deba retomar la revisión de los proyectos una vez que estos han sido entregados o sus resultados han implicado tener que modificar proyectos previamente aprobados. En relación a los documentos pendientes de respuesta, se puede señalar que a la fecha aún existen documentos que han sido observados por el MOP y que la concesionaria no resuelve y mantiene en su poder. Algunas de estas observaciones datan del año 2018 e incluso del año 2017. De igual forma, existen proyectos con atraso en el desarrollo de la ingeniería, lo que impacta negativamente en los plazos. De acuerdo al programa modificado, producto de la resolución 385, el cual se encuentra en proceso de revisión, la fecha estipulada para el término de la ingeniería de todos estos proyectos era abril de 2019 y a la fecha aún no concluyen. El más importante de estos
proyectos que está pendiente de término de ingeniería es la remodelación del terminal existente. A ese respecto, la arquitectura funcional, que es la base para el desarrollo de todo este tipo de proyectos de remodelación, se estimaba estaría finalizada en enero de 2019. Sin embargo, la última versión de la arquitectura funcional, que fue observada por el MOP, hace 3 meses y medio aún está pendiente de respuesta. Adicionalmente, se aprobó la propuesta de la concesionaria de parcializar la ingeniería para la remodelación del edificio T1, a fin de agilizar los procesos de inicio de obra y no para facilitar la revisión del MOP. Sin embargo, el MOP ha emitido observaciones en el mes de mayo a todos estos proyectos presentados y a la fecha no se tiene respuesta de ellos. Respecto a las modificaciones excesivas de los proyectos, se tiene que la empresa constructora ha adoptado una modalidad de desarrollo de ingeniería y posterior inicio del proceso constructivo que se aleja por mucho de un proceso óptimo, lo que ha dejado de manifiesto la falta de coordinación e integración en los desarrollos de los proyectos, lo que genera un sinnúmero de modificaciones a los proyectos ya aprobados. Estas modificaciones han conllevado una nueva revisión por parte del MOP del 51% de los documentos aprobados a la fecha, lo que ha implicado que se genere una nueva versión de por lo menos el 25% de los documentos previamente aprobados para construcción. En términos concretos, la sociedad concesionaria ha emitido más de 1.300 fichas de cambio, lo que ha implicado que de los 8.800 documentos aprobados a la fecha, 4.500 hayan sufrido algún tipo de alteración, por lo que han debido ser revisados nuevamente por el MOP para evaluar la magnitud de dicha modificación, lo cual ha derivado en que más de 2.000 documentos hayan tenido que emitirse en una revisión superior a la revisión 0 previamente aprobada para construcción. A modo de ejemplo, las estructuras de hormigón y metálica para los cuerpos del T2M se aprobaron a fines de 2017 e inicios del 2018. Pero para cada cuerpo se han emitido modificaciones o proyectos nuevos con más de 400 días de atraso respecto a la aprobación, llegando en el cuerpo A, por ejemplo, a superar los 600 días. Otros ejemplos que podemos destacar son las modificaciones a la tabiquería del terminal T2M, proyectos que aún están siendo modificados por la concesionaria, pese a haber transcurrido casi un año desde la aprobación y cuya ejecución estaba terminada en junio del 2019. Finalmente, como un ejemplo a destacar, es los proyectos de iluminación LED que la concesionaria propuso modificar el año 2007 y a la fecha no ha hecho ingreso de esos proyectos al MOP. Respecto a los proyectos complementarios o posteriores a la aprobación, son proyectos que se desarrollaron de manera referencial durante el desarrollo de la ingeniería y por lo cual se presentaron soluciones genéricas que daban cumplimiento a lo estipulado en el anteproyecto referencial, pero que no necesariamente constituían la solución constructiva definitiva. Este tipo de proyectos han sido presentados más de un año después de la aprobación del proyecto general. Un ejemplo que queremos destacar es las estructuras que soportan las escalas mecánicas del edificio T2M. En este edificio ocurre la particularidad de que las escalas están apoyadas en 2 cuerpos estructurales, por lo que la constructora debió reanalizar la solución inicial, teniendo que desarrollar una superestructura que soporta cargas sísmicas, a la cual se le denominó exoesqueleto. Esta nueva estructura no es compatible con el resto del edificio, por lo que se ha debido demoler losas ya ejecutadas, aislar zonas, modificar parte de la ingeniería y no permitir el acceso de otros contratistas a las zonas modificadas. Acá pueden ver unas imágenes de todos los trabajos que se tienen que hacer y se están realizando para poder montar esta superestructura. Este proyecto se ingresó hace 2 semanas, 500 días después de aprobada la parcialidad a la cual esta pertenecía. Otros ejemplos similares se dan con las pasarelas del T2M, que también han sido presentadas con más de 300 días posterior a la aprobación, lo mismo que las modificaciones recurrentes de fosos y cajas de ascensores. En relación a la ejecución deficiente de obras, se tienen 2 ejemplos de malas ejecuciones cuyo sobrecosto no puede ser impugnado al MOP bajo ninguna circunstancia. Estos ejemplos son la construcción de sobrelosas y colocación de refuerzos sísmicos o arrastramiento a las estructuras secundarias soportantes de los equipos eléctricos y de clima, ambos en el Espigón C, inaugurado a fines del 2018. Ambas obras significaron la demolición y reconstrucción de casi la totalidad de las obras previamente ejecutadas, incurriendo un alto sobrecosto y una demora en los plazos para la entrega del Espigón C de por lo menos 5 meses. Estos sobrecostos y atrasos reales, que forman parte de los costos reales sobre la cual la concesionaria basa su reclamo, no pueden ser imputados de manera alguna al MOP como pretende el reclamo.
Finalmente, respecto a la deficiencia en la gestión contractual de la concesionaria, en esta categoría coexisten mala gestión para con los subcontratistas que desarrollan los proyectos y mala gestión propia de la concesionaria para llevar adelante el contrato. Para ejemplificar esto, iniciaríamos con los problemas que tiene la constructora con el contratista a cargo de la fabricación y montaje de estructuras metálicas. La empresa Rigoni, quien tiene a cargo todas las obras de este tipo, ha presentado problemas para cumplir con las exigencias contractuales impuestas entre las partes, lo que ha repercutido en un menor avance en el desarrollo de este tipo de obras. A modo ilustrativo, el edificio T2M está preparado desde enero del 2019 para ejecutar las obras de montaje de estructuras metálicas en los cuerpos sur y a la fecha aún permanece sin avance, como se puede ver en las imágenes. Lo mismo ocurre en el espigón D, que no muestra avance en este tipo de obras desde enero del 2019. Ahí tenemos unas fotos que ilustran cómo estaba el espigón D en enero del 2019 y cómo está a la fecha. Sin embargo, para recuperar atraso en el espigón D, la constructora ha reemplazado a la empresa Rigoni. Sin embargo, la empresa elegida no posee las certificaciones de calidad estipuladas en las especificaciones técnicas, por lo tanto, no ha podido iniciar las obras. Otro ejemplo que ilustra su mala gestión dice relación con los procesos de obtención de las puestas en servicios parciales de la obra. Si bien los plazos para la obtención de estas se han cumplido, la inspección fiscal nunca ha podido constatar la completa ejecución de todas las obras que solicita la concesionaria, por lo que se ha visto la necesidad de reducir el número de obras solicitadas o incluso tener que hacer reingresos de estas solicitudes. Finalmente, otro ejemplo que refleja su mala gestión con los contratistas dice relación con los levantamientos de observaciones en el marco de la puesta en servicio del espigón C de fines del 2018. A la fecha aún persisten observaciones pendientes de ser subsanadas, lo que ha significado que la inspección fiscal deba proponer multas a este respecto. Por último, respecto a otros impactos al contrato, debemos mencionar los problemas financieros de la empresa Astaldi, quien es partícipe en igualdad de acciones con Vinci en la empresa constructora y participa en un 15% de la asociación de la concesionaria. Pese a lo que se dijo en la presentación anterior, los problemas de la matriz italiana sí han tenido repercusión en el contrato, particularmente en la obra ejecutada por NBI Chile, que es parte del grupo Astaldi, tanto en el avance de las obras mismas, así como en las relaciones de estas con sus subcontratistas y trabajadores, algunas de aquellas demandas están incluidas como sobrecosto en esta reclamación. Gracias. Jorge Jaramillo, por el Ministerio de Obras Públicas. Yo en este capítulo voy a hacer algunas consideraciones y observaciones a las compensaciones que solicita la concesionaria. La explicación de la valorización de las compensaciones que reclama la concesionaria se encuentra en el informe de Head Consultores, el del año 2019, y el escrito básicamente toma estos mismos valores y les agrega costos indirectos, gastos generales y utilidades. Un punto que es esencial para entender esta reclamación es que el mismo informe de Head Consultores del 2019 refiere en su metodología, específicamente en la página 8, el informe de Head Consultores del año 2018. Entonces, todas las críticas que es posible hacer al informe del 2018 se trasladan inmediatamente al informe del 2019. Otro aspecto central de este informe de valorización es que tiene una lógica bastante simple. En definitiva, es que el MOP pague todo lo que todos los sobrecostos que ha tenido la concesionaria por sobre lo presupuestado y algo más incluso. Me voy a referir a continuación a cada uno de los ítems de costos que plantea la concesionaria, pero la verdad es que esta lógica se mantiene. O sea, esto que el MOP tenga que indemnizar el costo real por sobre el presupuestado se repite en los gastos generales, costos indirectos, mano de obra, subcontratos, etc. Me voy a detener un poco más en el costo de prolongación de la PSP2, que podríamos decir que es el aspecto central de la reclamación de la concesionaria. Aquí la fórmula es bien sencilla. La concesionaria reclama un monto de 1.200 y algo millones de UF, que resulta de la multiplicación de 221 días por 5.593 UF por día de atraso. Los 221 días provienen del análisis que se hace en el informe de HED del 2018 y los 5.593 UF día provienen del análisis que se hace de los costos prolongables en que habría incurrido realmente la concesionaria en el año 2018.
Respecto a los 221 días, la concesionaria, en el informe se señala que corresponden a 201 días del atraso en el proceso de elaboración de la ingeniería del T2M y a 20 días en el espigón A. Respecto a los 201 días de atraso en la elaboración del proyecto de ingeniería del T2M, el mismo informe GED vuelve a referir el informe del año 2018. Y en particular el capítulo 4231. Ese capítulo es bastante relevante porque fue precisamente abordado por este panel en su recomendación del año 2018 y el panel llegó a la conclusión de que los días de atraso atribuibles al MOP correspondían a una suma de 179 días si uno suma los atrasos del MOP en los distintos cuerpos. Y en ninguno de los cuerpos supera los 40 días de atraso. ¿Cuál es el quid de este tema? Es que la concesionaria y GED Consultores plantearon su reclamación sobre un supuesto que es absolutamente errado y que fue descartado por este panel. El supuesto es que ha sido repetido y fue repetido todavía en esta audiencia, el supuesto de que el MOP tendría que haber aprobado un proyecto de ingeniería en la segunda iteración. O sea, eso es absurdo. Aquí la verdadera causa de los atrasos del proyecto radica en la incapacidad de la concesionaria de haber generado un proyecto aprobable. Si uno toma como base el supuesto de la concesionaria y ve la fecha en que, según ella, tendría que haber estado aprobado el proyecto de ingeniería, y lo compara con la fecha en que los proyectos de ingeniería fueron efectivamente aprobados, y descuenta los atrasos en que incurrió el MOP, conforme a lo constatado por el panel técnico, uno llega a esta tabla que la presentamos en nuestras observaciones y puede ver que los atrasos de la concesionaria son muchísimo mayores que los atrasos del MOP. O sea, acá la concesionaria, producto de la necesidad de generar nuevas iteraciones en el desarrollo del proyecto de ingeniería, fue retrasando cada vez más la obra. Y en eso consiste esencialmente los atrasos concurrentes que nosotros hemos alegado en nuestras observaciones. En consecuencia, se deben descartar los 221 días de atraso. Además, se debe descartar que se indemnicen costos correspondientes al año 2018. La concesionaria está confundiendo los costos de prolongación con una postergación. O sea, si una actividad se ve afectada, como es la actividad de ingeniería, y se generan atrasos, es la prolongación de esa actividad la que podría ser indemnizada, pero no la postergación de la actividad consecuente. Por otra parte, los costos reales que ocupa la concesionaria al referir el año 2018 incorporan todas las ineficiencias del concesionario. O sea, aquí es como si no hubiera ocurrido nunca todos estos problemas que acaba de señalar Claudio. Atrasos en la generación de un proyecto de ingeniería aprobable, problemas de gestión, problemas financieros de su contratista Astaldi. Naturalmente, ante atrasos concurrentes, como lo que ha ocurrido acá, no procede la indemnización y tampoco procede, en ningún caso, agregarle utilidades. Respecto a los costos de postergación de las PSPs parciales 2 y 3, esto no es más que una duplicación de indemnizaciones. O sea, es absurdo que se indemnicen costos de prolongación de la etapa de construcción y que además se indemnicen los costos de postergación de los hitos intermedios. Naturalmente, no corresponde tampoco a utilidades. Respecto a los costos adicionales por etapa de diseño e ingeniería, la concesionaria vuelve a desconocer que fueron sus propias incapacidades las que generaron la necesidad de revisiones adicionales y la necesidad de que se fuera construyendo a medida que se va diseñando. Sí, lo que quiero resaltar, honorable panel, es que los atrasos que el mismo panel constató en su recomendación del año 2018 son ínfimos comparados con estos atrasos. En definitiva, la concesionaria pretende traspasar al MOP todas sus ineficiencias. Lo mismo ocurre en la mano de obra directa, que se basa en la misma hipótesis de que habría sido el MOP el que habría generado esta nueva modalidad de desarrollo de la ingeniería a medida que avanza. Lo mismo proveedores y subcontratos. El impacto plan de adquisiciones.
Lo de los estudios técnicos, económicos y jurídicos no me voy a referir. Lógicamente, esto se resuelve desde una lógica de costa y no como una indemnización. Costos de financiamiento. O sea, si se está demandando utilidades y además costos financieros por el retraso en los pagos, esto es lógicamente una doble indemnización. Y hay otra serie hay una serie de costos adicionales que agrega la concesionaria en el escrito y que no están en el informe, que la verdad es que corresponden o bien a gastos generales o a costos que son riesgo de la propia concesionaria, como los sobrecostos por inflación. Buenos días, Jorge Maureira, inspector fiscal del contrato. Tal cual ya se ha expuesto por el equipo, claramente la concesionaria está tratando de endosar al Ministerio de Obras Públicas los costos de falencia, falla e ineficiencia de su propia gestión. Se ha desarrollado en nuestra respuesta y se ha puesto en esta audiencia que la concesionaria, además de tener responsabilidad nada menor en los retrasos en la fase de revisión, entrega y por tanto la aprobación de los proyectos, no ha podido demostrar la vinculación de estos atrasos con sus supuestos mayores costos que reclaman esta discrepancia. Aparentemente la concesionaria y particularmente su contratista principal, la constructora, ha incurrido en mayores costos en obra del presente contrato de concesión. Parece que sí, pero no logra demostrar que estos serían imputables al Ministerio de Obras Públicas y no logra acreditar que estos tienen vinculación a lo que se ha reclamado en la ocasión anterior respecto a la supuesta mala gestión del MOP en la aprobación de los proyectos. La concesionaria basa su reclamo en la diferencia entre sus costos reales y su proyección de costos. Olvida que su proyección de costos no son de conocimiento ni injerencia del Ministerio de Obras Públicas. Por tanto, no tenemos ninguna participación ni responsabilidad en haber revisado, validado y analizado correctamente su presupuesto original. A su vez, vuelve a repetir una falla de concepto en que trae de nuevo a colación el programa de revisión cero y asocia ese programa de revisión cero con lo que fueron sus programas, sus planes, con fechas obligadas para el Ministerio de Aprobación del proyecto, independiente de la calidad que estos tuvieran. Dice que segunda versión se debe aprobar. Ya se dijo en la reclamación anterior que eso no es posible y se le ha repetido. Vuelve a insistir con esta misma filosofía. La concesionaria, además, ha incluido una serie de errores y falencias en todo el desarrollo de los proyectos. Hemos mostrado que ha tenido reingreso de proyectos y los vuelve a ingresar. No tiene una lógica válida para desarrollar los proyectos. Y, por tanto, esos reingresos de proyectos seguramente le deben generar algún causar algún daño económico. Pero claramente, nuevamente, este daño no puede ser imputable al Ministerio de Obras Públicas. Además, ya se ha empezado, se ha detallado anteriormente, que hay una mala gestión en resolver oportuna y adecuadamente sus observaciones de parte del Ministerio en sus proyectos. Que estos puedan ser aprobados y recordemos que estos requieren ser aprobados en suficiencia para que el Ministerio los pueda aprobar. Requisito fundamental del proceso de concesión. Ha incurrido en doble elaboración de los proyectos que una vez aprobado lo somete a una revisión de su contrato de construcción y por tanto este le hace ajuste necesario para su fase de montaje reingresándolo. Por tanto, la dilatación de los proyectos también, y ahí es parte de lo que se ha dicho recién Jorge Jaramillo, ella ha incurrido en mayores impactos en plazos de demora de aprobación de los proyectos. No obstante, la vasta experiencia que tiene la consorcio constructor, el desarrollo de los proyectos ha pecado de una falta de previsibilidad al no anticipar dificultades constructivas al elaborar los proyectos, como son los casos de los expuestos por Claudio, que es el exoesqueleto, la caja de ascensores, cambio en tabique interior del terminal T2, más de 1000 fichas de cambio afectando sus tiempos de inicio y término de obra, ajuste con una obra que está en plena marcha, pero que no puede pretender entonces hacer responsable nuevamente al Ministerio por esta falencia. Del mismo modo, ha incurrido en malas prácticas constructivas, como lo señalado en el tema de la sobrelosa del Espigoncé, lo relativo a las escalerías eléctricas, también del Espigoncé, que demoró extensamente en resolver la empresa NDI, que es parte del Grupo Astaldi. Constatar de que demoró en levantar las observaciones por escaso personal de esa empresa en la obra. Aparentemente no tiene nada que ver con los problemas de Astaldi, pero coincide. ¿Ya? Así también la mala gestión de los subcontratos, la precaria coordinación con sus proveedores, que ha llegado a tener 6 meses de demora en suministro de los vidrios para terminar obras del Espigoncé que fueron inaugurados en diciembre y hay vidrios que todavía no los puede reemplazar. Como ya se ha expuesto en la estructura metálica, con su dificultad con su empresa Rigoni, lo que lleva a contratar una empresa extranjera para la provisión y montaje de la estructura metálica del Espigoné, pero esta empresa no ha podido acreditar que tiene la certificación de calidad que está impuesto como exigencia para este tipo de empresas en las propias investigaciones técnicas. Con todo, y con esto concluyo,
los mayores costos incurridos por la concesionaria, que aparentemente serían ciertos, pero son correspondientes a sus propias falencias, errores, falta de previsibilidad, que no son causados directamente por la demora en la fase de proyecto, que la concesionaria no ha podido vincular ni demostrar, y no puede entonces pretender endosar al Ministerio de Obras Públicas que se indemnice por estas falencias, fallas que la propia constructora y la concesionaria han incurrido en esto. En consecuencia, el parecer del Ministerio de Obras Públicas es que este reclamo presentado por la concesionaria debe ser rechazado en su totalidad. Muy amable, muchas gracias. Nos pasamos en 12. Estamos mal. Bien, vamos a iniciar la etapa de preguntas entonces. Teodoro, tiene pregunta. Una pregunta para... ¿Quién de los ingenieros es el más antiguo en el equipo que haya estado desde el inicio o desde el más antiguo? Llegamos casi juntos, tenemos 20 días de diferencia en el proyecto. Entonces, señor inspector fiscal, ¿usted diría que la empresa Vinci es una empresa conocida en el mundo en términos de diseño y desarrollo de aeropuertos? La empresa dice tener una vasta experiencia en grandes proyectos y alguna experiencia también en gestión de aeropuertos. En Chile sí es conocida, de hecho, en sistema de concesiones. Ella estuvo a cargo en la concesión del Grupo 3 de Cárcel, en el cual también me correspondió ser inspector fiscal. Y, por lo tanto, debió haber pasado los requisitos técnicos para calificar en la licitación. Sin duda los pasó, porque si no, no habría sido avanzado su proceso de adjudicación. ¿Y usted considera que el proceso de aprobación de las bases técnicas es razonable en nuestro país? ¿Proceso de aprobación de qué? De revisión de bases técnicas de los postulantes. Sí, yo entiendo que tiene un marco, está orientado a un contrato de concesión en el cual tiene que desarrollar proyectos de ingeniería y por tanto la magnitud de la empresa es parte de los requisitos que se colocan en la base de licitación. La historia de concesiones, con la cantidad de proyectos que tenemos desarrollados y muchos de ellos, prácticamente todos, en pleno éxito, demuestra que la regulación que tiene la ley de concesiones aparentemente permite cubrir adecuadamente la suficiencia de los equipos que integran las concesionarias. O sea, en este caso nos equivocamos. A ver, yo no voy a hacer un juicio de valor respecto a cómo se hizo la evaluación de la adjudicación. La adjudicación tal cual se consultó recientemente no fue por una calificación técnica de las empresas que integraban o que pretendían integrar. Recordemos que en la etapa de licitación son empresas que se comprometen a formar una nueva empresa que es la concesionaria. Y por tanto, no creo que haya habido ningún error en la selección. La oferta fue la que presentó la concesionaria, ella hará su número y sabrá por qué lo presenta. No voy a los números, Ya. voy a que, de acuerdo a la presentación, hay problemas de gestión, de diseño, errores sistemáticos. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo llegó a haber pasado la calificación técnica una empresa que no logra administrar temas tan básicos como los que aquí se han identificado? Nosotros lo planteamos en nuestra respuesta en la discrepancia anterior al año 2018. Lo desarrollamos latamente en esa ocasión. Creemos que hay un errado entendimiento, y errado con mayúsculas destacado, entendimiento de lo que es el contrato de concesión, la base de licitación, los deberes, derechos y obligaciones de la concesionaria y de su contratista, y dónde están impuestos los riesgos de cada una de las partes. Eso, somos convencidos que esta concesionaria, eso hasta el día de hoy no lo logra entender adecuadamente y sigue cometiendo errores intentando endosar a terceros, en este caso al Ministerio, lo que claramente la ley y en las bases de licitación son sus propios riesgos. Y ante cualquier exceso, mayores costos, quiere que el Estado le indemnice por mayores costos, sin discriminar, y eso es lo que hemos tratado de transparentar en esta ocasión, sin diferenciar si efectivamente son mayores costos por responsabilidad del Estado o mayores costos su mala gestión. El que tenga mala gestión o no, no lo vamos a calificar. Lo que estamos diciendo aquí
es que los costos de su mala gestión tiene que asumirlo la propia concesionaria, no lo puede endosar el Ministerio. Ok. En el escrito último que presentó el MOP, se habla al final de una compensación económica de 53.000 UF. Sí, eso dice. No fue presentado hoy día acá. Y tampoco aparecen los fundamentos de ello. ¿Nos podría hablar alguno de ustedes sobre eso? A ver, Está en el, lo en el hemos punto desarrollado, lo hemos señalado en que y hemos hecho el intento de vincular y lo que la concesionaria no ha podido demostrar, que la vinculación en los mayores costos con la consecuencia de los proyectos, el atraso de los mismos. El MOP ya reconoció y se ha discutido anteriormente respecto al protocolo y la resolución 385 que otorga mayores plazos, ¿ya? Lo que nosotros consideramos es que no procede reconocer ningún costo de cargo del Estado a pagar por la concesionaria porque entendemos que estos son causas de su mala gestión. No obstante aquello, ¿ya? Y como dicen los abogados en subsidio, estaríamos dispuestos a hacernos cargo de los gastos generales efectivos de la concesionaria en esos 5 meses. ¿Y están en condiciones, si lo solicitamos, de fundamentar estas cifras que no Sí, están podemos fundamentar las fundamentadas? cifras, y lo que es importante es que en estas cifras se considere que existen atrasos simultáneos de la concesionaria y del MOP que generaron los atrasos de los 5 meses. Después me puedo referir un poco más a cómo se llegó a esta fórmula de los 5 meses y qué incluye y qué no incluye. En consecuencia, los gastos generales de los que habla el inspector fiscal tendrían que ser de alguna manera compartidos también entre la concesionaria y el MOP. Okay. Pero podemos acompañarlo, podemos acompañar un detalle si es que así lo solicita. Se lo vamos a solicitar. Sí. Un poco para explicar numéricamente cómo se obtiene la cifra. Toda la base de datos que se nos entregó como parte de los antecedentes aportados por la concesionaria para la reclamación tenía toda la base de datos de los gastos generales reales desde el año 2015 a la fecha, hasta 31 de diciembre de 2018. Lo que se hizo fue tomar los 3 años, 2016, 17 y 18, que son años completos, y depurar, sacar algunas cosas que a nuestro juicio no forman parte de los gastos generales, como fiestas de fin de año, despedir a algunos funcionarios y algunos aportes a las empresas que forman el consorcio. Haciendo toda esa depuración, llegamos a un costo mensual de gastos generales. Que, por supuesto, si ustedes necesitan, nosotros mandamos. Ahora, esto se hizo un ejercicio, ellos nos presentaron solo facturas. O sea, nosotros hay facturas que son montos globales y que nosotros, al no tener datos, se rechazaban. Esto hay que hacer un filtro quizás mucho más detallado. Y una última pregunta a propósito de esto de las facturas. Yo entiendo que la inspección fiscal iba chequeando a raíz del motivo de la licitación y la variable de adjudicación que se fueran cumpliendo los plazos, no los montos desembolsados, aun cuando igual llevaban registro de ellos como mandantes, saber qué eran los activos para la contabilización. Pero en algún momento le hacían ver de que tenían discrepancia en los valores, o simplemente iban viendo ahí se cumplió el plazo o no se cumplió el plazo. En esta natural interacción entre las partes, ¿habían comentarios respecto de que los valores parecían que estaban desajustados? Sí, lo que pasa es que los valores que presenta la concesionaria son los valores, o sea, los valores que presenta la concesionaria al MOP para efectos del IVA, por ejemplo, son los valores efectivos. O sea, frente a eso nosotros simplemente tomamos nota y los utilizamos para la facturación. Pero las mismas bases establecen, a propósito de los aspectos tributarios del contrato, que la aprobación, entre comillas, de estas facturas no supone ninguna otra consecuencia que simplemente la facturación para efectos tributarios. O sea, la aprobación de los costos de construcción en ningún caso supone que el MOP esté asumiendo ninguna responsabilidad sobre esos costos. Sí, mi pregunta iba en otro sentido, don Jorge.
si dentro de la relación entre el inspector fiscal y su equipo y el equipo con el cual él interactúa, ¿hubo ocasiones en las cuales le comentara respecto de los montos, de los costos, aun cuando no era al alcance de la supervisión? No, porque la inspección fiscal no se involucra ni tiene información de los costos efectivos de la constructora y la concesionaria. Okay, muchísimas solamente tiene que ver lo que son los avances físicos, claramente, como tenemos que sumar fierro con metros cúbicos de hormigón, toneladas o metros lineales de algunos elementos, se hace convertidos a pesos según su peso unitario. Se hace un procedimiento, ¿ya?, para el registro y control de las mediciones de avance. Y eso en base a un presupuesto estimado que no tiene ningún efecto contractual, junto con la entrega del primer programa de obra. Y después, según los avances físicos de cada partida, esa va incrementando y va arrojando, por tanto, un porcentaje de avance. Pero en aquello no tiene ni una relación, no conocemos cuánto es lo que ha incurrido en gasto la concesionaria ni su constructora. De hecho, y a ese es parte del espíritu de la ley de concesiones, que si por eficiencia de su contratista lograra que los costos reales de obra fueran notoriamente inferiores a lo esperado, beneficio para ellos. Jamás en la historia de concesiones se le ha exigido a una concesionaria que transfiera al Estado los ahorros en su gestión de construcción. No hay historia de aquello. Y no podrá haber porque no es parte del espíritu. Por tanto, en consecuencia con esa misma filosofía, si ese mismo concesionario incurre en mayores costos, la misma aplicación del principio, eso es de su cargo y costo. El Estado no se involucra en los costos reales, solamente en la medición de los avances, y ahí, bueno, hay una regulación por básica, hay avances mínimos exigidos a cierta fecha, pero eso es lo que hace como sistema de medición de avance, no hace revisión de costo de concesionaria ni subcontratista. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Francisca. Gracias por la presentación. Entonces, yo creo que tengo dos preguntas nomás. Uno, en el entendido que no se involucran con los costos. O sea, en realidad, la verdad que es como tiene que ser, ¿cierto? Pero en el caso, por ejemplo, de que efectivamente hay una responsabilidad del MOP, en este caso de 5 meses, y eso tiene costos asociados, ¿cómo se evalúa en ese caso la compensación? Sin perjuicio de que alguien más complemente la respuesta, yo creo que hay un punto importante a propósito de la pregunta de doña Francisca, que es que para que proceda la compensación no basta que exista un atraso de 5 meses, sino que también es necesario probar un vínculo causal exclusivo e indubitado, y eso es un punto muy importante que nosotros, digamos, hemos controvertido aquí. Y la carga de la concesionaria. Entonces, pero si hubiese algún aspecto a compensar que no es por una obra adicional, sino que es producto de un atraso, que usted hizo todo su análisis legal y encontró que sí. A ver, la carga de acreditar los costos corresponde a la concesionaria, costos que se relacionen directamente con las faltas atribuibles al MOP. Y en ese sentido, la concesionaria debiera ser capaz de mostrar costos razonables y no simplemente transferir al MOP todas las ineficiencias que ha tenido, que es lo que hace al utilizar los costos reales que ha incurrido en el desarrollo de la obra. O sea, nosotros esperaríamos, bueno, en abstracto, un análisis más fino en que se muestre cuánto debiera costar a un contratista razonable una prolongación de 5 meses, que es además compartida entre el MOP y la concesionaria. Gracias. Ya. Y mi otra pregunta que tengo es respecto a el tema de las revisiones de los proyectos de ingeniería, que usted en su exposición, no me acuerdo quién lo mencionó, pero dijo que el análisis de la sociedad concesionaria estaba pensado, uno de los supuestos importantes es que el proyecto se le iba a ser aprobado después de la revisión 2, ¿cierto?
Por eso yo traté de preguntarle a la sociedad concesionaria cómo es esto cuál es el supuesto que ellos tienen. ¿Acaso en la primera revisión ya tienen todo su equipo armado, los equipos contratados? En la revisión 2, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto fue en realidad, qué implicancias tiene esto de las revisiones, del tener que tener aprobados los estudios de ingeniería, aunque sean parciales, para poder ingresar a la obra? ¿Qué es lo que se espera de la buena gestión? Aquí hay dos aspectos por destacar. El primero, en que hay una fecha límite con la cual tiene que entregar los proyectos. Sí. ¿Ya? Esa era una fecha que se cumplió. En esa fecha la Concesionaria entregó todo el proyecto completo. En las bases de licitación se establece que en la primera revisión que hace el Ministerio tiene 60 días de plazo para revisar y responder. Evacuada la observación de parte del Ministerio, la Concesionaria tiene 80 días para resolver la observación y reingresar. Y después vamos a una iteración de 30-30, ¿ya? Más allá que la Concesionaria dice que son solamente 2 iteraciones, pero esto será hasta que el proyecto sea suficientemente... Sí, porque también dice que mientras el inspector fiscal no apruebe... no, exactamente. Si no, sería muy fácil, sería entregar un papel en blanco la segunda ocasión y vamos construyendo lo que quiero. Y no está... sí, las bases son claras al respecto. Lo que sucede aquí es que además de eso, la Concesionaria, entre la primera y segunda versión, la Concesionaria pide parcelar el proyecto. Lo desarrollamos en la discrepancia del año 2018, sí, en que lo dividió en, si no me recuerdo, 24 parcialidades, después lo dividió en 40 y después lo vio a subdividir en 120 y tantas parcialidades. Eso es una facultad, que está en la base que ellos pueden ir parcelando en la medida en que esas parcialidades sean elementos autónomos y construibles. Sí, ¿ya? Por sí mismos. De hecho, ahí también lo mencionamos, en que el terminal nuevo, el T2 y el T2M, que es el terminal, lo se pegó una sola sala de embarque. El T2M originalmente lo dividió en 4 y después descubrió que no podía construir cada una de las 4 partes. No eran construibles independientemente. Y lo llevó a dividir en 8. ¿Ya? Lo que uno esperaría es que, según esa lógica que está plasmada en el proyecto, en el programa Revisión Cero, siguieran esa lógica entregando los proyectos, pero sin duda con cierta dedicación, fineza, compromiso en resolver las observaciones que permitieran efectivamente, ojalá en la segunda iteración, ojalá en la primera. ¿Ya? A nosotros no nos hace ningún favor estar realizando los proyectos latamente, porque tenemos que reforzar nuestro equipo de asesoría también, y no ha significado alguna dificultad en ese proceso. Por tanto, nosotros somos parte interesada en que eso ojalá pasara a una revisión y fuera aprobado, idealmente. No sucede en la práctica, pero ojalá. ¿Ya? Y por tanto uno esperaría que según sus urgencias, sus prioridades, su plan de obra, él fuera colocando más énfasis, mayor dedicación en resolver las observaciones, con el objetivo que nos permita dar una aprobación técnica y que este proyecto pueda ser construible. Y entonces, en el fondo, eso no ocurrió, y al entender de ustedes, después de la segunda iteración, ellos sí tenían equipos y preparados como para empezar a construir, porque desde ahí están cobrando. Sí, es que ahí hay otra indicación de estas bases. No olvidemos que esta es una relicitación de una concesión. Sí. Normalmente, en el sistema de concesiones en Chile, cuando una concesión es primera licitación, se le ponen incentivos a la concesionaria de tal forma que la medida que va entregando ciertas partes de los edificios, de las obras, se le va permitiendo. En el tema de la autopista, la medida que entrega un tramo, permite cobrar peaje. En el tema aeroportuario, la medida en que va entregando una fase, se le va permitiendo percibir ingresos por algún tipo de negocio. En este caso, siendo una concesión que ya está operativa, la concesionaria percibe los ingresos desde el día que ella se hace cargo de la concesión. O sea, no hay una combinación entre obras que voy entregando y ingresos que voy percibiendo. ¿Ya? Y eso es importante por cuanto la condición establecida en las bases respecto a la construcción, su única condición está en que cumpla con que iniciada la fase de construcción, iniciadas las obras, que tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene un plazo de 48 meses para concluir la totalidad de las obras. Por tanto, podría haber empezado en el mes de noviembre, en el mes de febrero del año 2017, o cuando creyera que era más oportuno y mejor avanzar con su plan. Comentar además
que se inició en noviembre, efectivamente, pero no se pudo iniciar 3 meses antes, cuando era el interés de la concesionaria, porque ella no cumplió con uno de los requisitos, que era tener las pólizas necesarias establecidas por contrato de concesión, póliza exigida para la fase de construcción. No dispuso de la póliza, y al no tener póliza no era factible permitirle iniciar las obras. Cuando se aprobaron las pólizas, al día siguiente se le autorizó a iniciar las obras y, por tanto, partió esta fase de construcción el 4 de noviembre. Pero, efectivamente, si él hubiese querido armonizar su avance de los proyectos con su plan de ejecución de obra, perfectamente podría haber plasmado, solicitado, requerido un inicio más tarde de la ejecución de las obras, cosa que no ocurrió. Solo quiero hacer un punto de contexto. Recordemos que cuando la concesionaria llega al panel en la discrepancia 4, para configurar el incumplimiento del MOP y los retrasos, imputa una serie de situaciones que señalaba que el MOP no estaba cumpliendo de acuerdo a las bases. La concesionaria dijo que el MOP debía aprobar el proyecto en 2 iteraciones. Dijo que tenía un plazo de 450 días para aprobarlo. Dijo que la construcción tenía que iniciar en 450 días. Imputó ineficiencia en los procesos de revisión. Y a lo largo de la discusión y de los antecedentes que se presentaron, el panel desestimó cada uno y que nosotros lo denominamos en ese momento como un errado entendimiento de la concesión a la fase de licitación. Por lo tanto, gran parte del argumento se fundó en ese errado entendimiento que el panel finalmente llegó a la misma conclusión que el MOP. Entonces, la reclamación de costos se contamina con esos elementos porque tiene la misma base de cálculo. Si bien hoy día cambia la causa de pedir, porque la vez pasada era plazo, hoy día es costo, pero la base que ellos usan para calcular contiene todos esos errados entendimientos de la fase de licitación. Y que de alguna manera, en nuestro concepto, es buena parte los costos que probablemente se han generado, como ha dicho el inspector fiscal, se han producido por ese errado entendimiento, de cómo ha hecho las cosas, no con el adecuado entendimiento de los hitos contractuales, de cómo tenía que desarrollar la ingeniería, de cómo tenía que entregar los proyectos. Claudio hacía una exposición bastante, que es esa misma lámina, que es súper relevante. O sea, ahí se muestra que el 50% de los proyectos aprobados fueron, en muchos casos, rehechos por las empresas que seguían este proceso, que eran las constructoras. O sea, ¿en qué proyecto se cumplen esas tasas de cambio? O sea, ¿cómo hay tan mala integración o tan mala coordinación entre el que diseña, entre el subcontratista, que diseña y el subcontratista que construye? Porque era prácticamente rehacer el proyecto. Y eso claramente no tiene incidencia en manera alguna la gestión del Ministerio de Obras Públicas. Muchas gracias. Bien. Ya, Catalina Winter tiene preguntas. Gracias, señor presidente. Volviendo al mismo tema de la modificación en la revisión del PIB, ustedes sostenían que el 51% de los documentos tuvieron ajuste o cambios. Y quisiera saber cuál es la experiencia en otros contratos en cuanto al rango de porcentaje de modificación. Si tienen una idea, un margen, un rango. A ver, por lo general los cambios no sobrepasan el 5 al 10% de la documentación general. Perdón, ¿el cuánto? No, 5 al 10%. Ya. En el hospital, en el Félix Bulne, que está realizando la empresa Astaldi, entiendo que hoy día tienen alrededor de 150 fichas de cambio, de las cuales por lo menos 30, lo que nos decía el inspector fiscal, eran relevantes y que habían modificado algo así como el 3% de los planos emitidos para construcción. ¿Y en otros aeropuertos? Por ahora. ¿Tan grandes como este? A ver, la historia, yo no recuerdo el dato exacto, pero la historia en la concesión anterior tiene un porcentaje muy similar a lo que ha planteado recién Claudio Soto. Los porcentajes de cambio siempre hay algunos ajustes, algunos cambios en los proyectos y eso es natural. Sí. Uno no puede pretender que esta empresa de ingeniería sea en la perfección misma y por tanto no tenga ninguna debilidad, falencia, o que no se le ocurra una mejora posterior. ¿Ya? Eso es factible. Pero lo que sorprende es la cantidad de cambios. Y más sorprende si ellos siguen insistiendo que hay una mala gestión de parte del Ministerio en la fase de aprobación de proyectos. Pues mire la mala gestión, que la mitad de los proyectos lo va a cambiar la concesionaria 4 meses o 10 meses o 400 días después. Eso es lo que queremos decir. Muy bien.
Tengo otra pregunta. Se refirieron a que la indemnización que solicita la concesionaria por la PSPP2 y PSPP3 implicarían una duplicación de indemnización, según lo que entendí, considerando que también solicitan indemnización por la PSP2. Exacto. ¿Cierto? ¿Podría referirse A ver, más extenso a eso? estos costos prolongables de que habla la concesionaria, sí, desde el momento en que uno le otorga una indemnización por el periodo de prolongación efectiva, no existe un motivo para, además, compensarle movimientos de hitos dentro de ese periodo. O sea, los gastos generales, por definición, son un costo global en que se incurre mientras la obra está en ejecución. Si se mueven hitos dentro de ese periodo, no existe un aumento. Además, vuelvo al punto que la concesionaria confunde lo que es la prolongación con la postergación. O sea, lo que aquí se prolongó fue la etapa de ingeniería. Los atrasos de la construcción son simplemente una postergación. Muy bien, muchas gracias. No tengo más preguntas, señor presidente. Roberto Añerén, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, presidente. Sí, yo tengo una pregunta relativa a la facturación que se hace del contrato del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué es lo que está facturando la concesionaria al Ministerio de Obras Públicas? La segunda pregunta es, ¿de dónde sale el valor de 22 millones de UF de la constructora? ¿Eso se hizo en licitación? ¿Es una licitación que tuvo a la vista el Ministerio de Obras Públicas? No sé de dónde puede salir eso. Y la tercera pregunta tiene que ver con este reclamo que se hace en la mitad del proyecto, porque el Ministerio otorgó 5 meses de atraso, pero esos 5 meses de atraso se relacionan al término del proyecto, a la PSP final. ¿Y cómo se puede reclamar de una PSP que no ha ocurrido, digamos? ¿Qué pasaría si el Ministerio de Obras Públicas toma una decisión de adelantar el proyecto o la concesionaria decide, o por una causa que desconocemos, pudiese terminar anticipadamente? ¿Corresponde pagar 5 meses de atraso si la concesionaria terminó en el plazo? A ver, respecto a la primera consulta, que es de lo que el MOP paga a la concesionaria, intentando hacer una explicación gráfica de lo que es el sistema de concesiones. No olvidemos que estamos construyendo infraestructura que es del Estado, primero. Segundo, el Estado no paga estas obras en forma directa. Lo que hace el Estado le cede ciertos derechos de percibir ingresos y como compensación de aquello, la concesionaria ejecuta la inversión. Pero algo hay que hacer en la regulación, y a lo mejor algún contador me puede hacer alguna rectificación, pero hay que hacer la regulación, porque si no hay alguna facturación, esa obra sigue siendo del privado. Sí, no, si yo entiendo el proceso, mi pregunta no va relacionada si está bien hecho o no está bien hecho el facturar. El facturar tiene que ver con la recuperación del IVA, esencialmente. Y por eso es que la facturación es distinta durante la operación. Eso ha sido siempre así en las concesiones desde que estamos en el sistema de concesiones por más de 20 años. A mí lo que me preocupa es el monto que se le está facturando al fisco. ¿De dónde sale? ¿Con qué base, digamos, se está facturando? Y si esa base viene de alguna licitación pública o privada del valor del contrato, porque si no podemos poner cualquier valor de contrato y facturárselo al MOP. Sí, no, si me permite, para concluir lo que le mencionaba recién, si no hubiera esta facturación de la concesionaria del Ministerio, el Ministerio nunca sería propietario de la infraestructura que se ha construido. Lo que pasa es que la concesionaria factura al Ministerio por el costo incurrido en construcción. Ya voy a explicar cómo determina ese costo. En el costo incurrido en construcción, y el Ministerio de Obras Públicas o el Estado le paga solamente el IVA de ella, porque se supone que el neto de la factura, la concesionaria ya se ha pagado con los ingresos que el negocio genera, sea en aeropuerto, sea peaje o lo que fuera, ¿ya?
Por eso que necesitamos la factura. Claro. Si no hubiera factura, sacaba la concesionaria pesca, le pone 4 ruedas y se lo lleva. O sea, en Porque otras palabras, el MOP teóricamente no le paga a la concesionaria. ¿Ah? El MOP no le paga a la no le paga, concesionaria. le paga Claro. solamente el IVA de la factura. No, si eso Ahora, está claro. Si eso no esa no hay factura duda. corresponde según cada base de licitación, y en esta base de licitación lo que señala es que respecto a los gastos incurridos en proceso de construcción, que se puede acreditar que corresponden efectivamente a gastos necesarios para la fase de construcción, ¿Y cómo se acredita eso? sin discriminar si eso corresponde. A ver, ¿cómo se acredita aquello? En este caso particular, porque en este caso, hasta donde yo entiendo, en la oferta de construcción, ¿no es cierto?, la oferta de la concesión, no se transparentó el valor de la construcción. No. Entonces, ¿de dónde sale ese valor para poder facturar? Lo hemos señalado en el año 2016. La concesionaria hace llegar al Ministerio de Obras Públicas, al inspector fiscal, una copia del contrato que ha suscrito entre concesionaria y constructora. Contrato de la cual el MOP solamente toma conocimiento, no tiene capacidad ni tiene facultad para poder objetar o observar las condiciones del contrato. ¿Y eso se licitó? No, es una decisión propia de la concesionaria. Si ese contrato dice que vale 22 millones de UF, por ahí costaba 1,5 millones o 200 millones. El MOP ahí no interviene en ese proceso. Lo que llama la atención es que la inversión declarada por el MOP en la oferta, digamos, en las Valley, son 14 millones de UF y no 22. Un poquito menos que 15, sí, efectivamente. Pero no está regulado en que el MOP tenga capacidad o tenga facultad de poder observar ese contrato de construcción. ¿Ya? No está la facultad. Y en consecuencia no le corresponde al MOP observarlo. No, si Un alcance- la pregunta es por qué varió tanto, digamos, de 15 millones, como dice usted, a 22 millones. O sea, No lo sé. No lo sé. si usted me dijera, bueno, esto se licitó y esto es lo que resultó en competencia, está bien, pero si no sabemos... Pero ¿Qué es lo que pasa? Que todo lo que se está reclamando está en base a ese contrato. ¿Se Y que fija? es parte de lo que hemos señalado, en que hay un errado entendimiento de lo que se intenta usar eso como una base, como un documento duro, un documento contractual. No siendo un documento contractual, él copia el contrato, se lo entrega al ministerio y con haber ingresado copia ese contrato ha cumplido. Por tanto, el MOP sobre aquello no tiene. De hecho, una observación, este es un contrato que de esta magnitud y me causa una tremenda sorpresa. Es el único contrato que yo he visto en mi historia, 35 años de profesión, en que los estados de pago no son por avance, son por calendario. Aquí el compromiso de la concesionaria dice, yo le voy a pagar a la constructora el mes 1, 10, el mes 2, 5, el mes 3, 8, el mes 4, 14, el mes 5, 2. Sí. Primera vez que lo veo en mi historia, un contrato de obra en que el mandante le paga a su constructor por calendario, sin ninguna razón. Es lo que dice el contrato, que paguen o no, pero eso es lo que dice literalmente el contrato. Tiene un calendario de pago, una columna, monto a pagar en UF, monto a pagar en euros, monto a pagar en dólares. Bueno, es como hacer un flujo caja, si eso es lo Es un mismo. flujo Porque caja. ese acuerdo se puede hacer siempre en cualquier contrato. Sí. A mí lo que me llama la atención es si el documento no es contractual, No. ¿de qué estamos hablando? Digamos? Es lo que hemos planteado. Sí, bueno, hay un poco la respuesta a lo que plantea el señor panelista, tiene que ver con la lógica y cómo está regulado el sistema de concesiones. O sea, obviamente aquí, y un poco se ha dicho, o sea, el entendimiento de la distribución de los costos. Es por eso que en la etapa licitatoria, en el fondo hay una serie de contrapesos y obligaciones para los licitantes, como lo establecía en el 1.5 de esta base de licitación, que es hacer un análisis exhaustivo de los antecedentes al momento de formular su oferta. Ahora, una vez que formula la oferta, y así discurre la normativa y discurre en el fondo la dinámica de estos contratos, se entiende que el oferente ha incluido todas estas variables en su oferta. Por lo tanto, lo que haga después, y por lo mismo la ley no pide que entre el concesionario y el constructor haya una licitación, a diferencia sí de lo que ocurre hoy día con las modificaciones de contrato, que sí la concesionaria está obligada a licitar la construcción de esas modificaciones, pero no en el caso del contrato de construcción principal, porque el fondo es parte del riesgo. El fondo es parte de lo que en su oferta evaluó. O sea, eso es lo que evaluó. En cambio, la modificación de contrato, por cierto, que no podía evaluarlo, entonces son condiciones distintas y que hoy día sí se obliga, con la actual normativa, a que el concesionario tenga que licitar esas obras. Pero el contrato principal no, porque es parte de la lógica de la distribución de riesgo. No tengo más preguntas. Gracias. Jorge, quiero hacerle un par de preguntas.
con respecto a la construcción del protocolo y a los 5 meses que he escuchado 2 versiones y quiero preguntarle sobre eso un poco, que nos describa de nuevo el proceso. Y segundo, si me puede señalar, ¿está o no está depurado de lo que ustedes llaman atrasos imputables a la sociedad concesionaria? O sea, ¿está incluido o ya están despejados esos atrasos dentro de esos 5 meses? A ver, yo también participé en la negociación del protocolo y ¿cuál fue la lógica de esto? Después que el panel emitió su recomendación el año pasado, vimos la necesidad, en conjunto con la concesionaria, de fijar una fecha, de fijar una nueva fecha de término de la etapa de construcción que permitiera a la concesionaria programar adecuadamente el desarrollo de los trabajos. En esto claramente vimos que existía un beneficio conjunto porque la concesionaria podía abocarse con mayor eficiencia a cumplir el contrato de construcción. Entonces, en ese espíritu fue que ahí dejamos de lado todos los atrasos de la concesionaria en las sucesivas iteraciones del proyecto de ingeniería posteriores a la segunda revisión. O sea, todo lo que la concesionaria alega que sería responsabilidad del MOP y que es realmente responsabilidad de la concesionaria por no haber estado en condiciones de presentar un proyecto aprobable, lo dejamos entre paréntesis para poder sentarnos y llegar a un acuerdo. ¿Y qué hicimos? Se tomaron los atrasos que constató el panel, se utilizó la misma lógica del panel en el sentido de tomar los atrasos que se habían producido en cada iteración. Se tomó, bueno, el MOP se demoró 5 días acá, la concesionaria se demoró 10 días en presentar su documento con observaciones, luego el MOP se demoró 15 días y fuimos sumando lo que denominamos atrasos administrativos, o sea, atrasos en cada revisión o en cada presentación de una nueva versión del proyecto de ingeniería. Tomamos todos estos atrasos y establecimos una proporción de retrasos administrativos, dejando entre paréntesis que al mismo tiempo se estaban produciendo atrasos porque la concesionaria iba incurriendo en nuevas iteraciones para poder generar un proyecto aprobable. Tomada esta proporción de retrasos administrativos, básicamente lo aplicamos a los 221 días que alegaba la concesionaria y de ahí salen los 5 meses. Entonces, esos 5 meses, la concesionaria obviamente quiere olvidarlo hoy día, pero esos 5 meses son simplemente una cuantificación son simplemente los retrasos administrativos en que incurrió el MOP y que iban en paralelo a los retrasos de la concesionaria en generar un proyecto de ingeniería que le permitiera iniciar las obras. O sea, no tienen descontados los atrasos. No están descontados. No son netos de la... Exacto, no son netos. Eso, ok. Segunda pregunta, a propósito de los dobles pagos, ¿podrías resumir qué ítems a juicio usted? A ver, entiendo que la posición de ustedes es que no corresponde. Sí. Pero si hubiera que hablan de los dobles pagos, ¿qué ítems no deberían ser compensados o serían improcedentes? Un resumen. Es que que están mezclados en varias. Claro, todo tiene no solo es el doble pago, o sea, por un lado también está, en fondo, se está tratando de transferir todas las ineficiencias de la concesionaria al ministerio. Eso no es cuantificable, o sea, es difícil de cuantificar. Pero me gustaría ¿qué ítems, por ejemplo? No, doble pago existe claramente cuando se solicita que se pague la postergación de las PSPs parciales. Okay, pero existe también cada vez que la concesionaria en su escrito vuelve a agregar gastos generales, costos y costos indirectos a los demás ítems que están que ya se están demandando. Pensemos que los costos de prolongación de la PSP2 son básicamente costos indirectos y gastos generales. Entonces, volver a agregar costos indirectos y gastos generales a
a las ineficiencias de la mano de obra, a los problemas con los subcontratistas, claramente no corresponde. Ok. Yo no tengo más preguntas. Roberto, tú tienes otra pregunta. Contestaron delante la pregunta que yo hice de los 5 meses, porque normalmente cuando se reclama un atraso de un contrato, ¿no es cierto?, es cuando ya el contrato terminó. Pero entre medio no, porque falta por manejar el contrato todavía, hay una gestión que hacer y a lo mejor me adelanto, termino antes, no tengo idea, o me atraso el doble. Sí. Entonces no se puede reclamar sobre contrafactuales. No, y además estar ofreciendo pagos al respecto, digamos, porque no ha terminado el contrato. Entonces, sí, a ver, aquí el contrato, o sea, lo que se hizo fue otorgar un aumento de plazo. El aumento de plazo en ningún caso es un reconocimiento de la procedencia de compensaciones. El mismo artículo 22, número 3 del reglamento señala que se pagan las compensaciones que procedan. En el fondo es un tema que corre en paralelo. El aumento de plazo es simplemente que las multas que puede imponer el MOP al concesionario por no cumplir en una cierta fecha se postergan. Ese es en esencia el aumento de plazo y no es una causal per se para reconocer aumentos de costo. Bueno, ese es justamente el problema que tengo yo. Yo como panelista, pues no lo he discutido en el tenor del panel, pero a mí me parece que si no ha terminado el contrato, ¿no es cierto?, y usted le está dando aumento de plazo al contratista o al concesionario, esto tendrá que verse cuando ocurre el hecho, pero no antes. Claro, lo que pasa es que, a ver, ¿por qué se adelanta por qué se adelanta el otorgamiento de un plazo adicional? Porque esto también... No, sí, eso no hay problema. Okay. El tema es el costo, digamos. Sí, lógico. O sea, el plazo usted lo puede aumentar 100 veces si quiere, sin pagar. Pero el hecho se va a producir cuando se termine el contrato, en términos de costo, no antes, digamos. El hecho oneroso, por decirlo así, ¿no es cierto? Sí. Esa es mi visión. Entonces, esto de que a mitad de los contratos estemos cobrando costos de lo que está pasando, cuando yo en lo personal tengo experiencias, digamos, por otras actividades en que contratos que se han atrasado 6 meses por culpa de un tercero han terminado en plazo. ¿Se fija? Claro. Entonces, si usted hubiera reclamado en la mitad del contrato, le habrían tenido que pagar 6 meses de su atraso, que después no resultó ser así. Entonces, no es mi visión, por lo menos. Sí. Dejar claro la concesionaria aquí también señaló el término de su presentación que estaba que estaba haciendo inversiones por 700 millones de dólares para el Estado de Chile. Sí, es efectivo, pero está recibiendo, desde el primer día, está recibiendo también los ingresos por la operación del aeropuerto. Entonces, esa es la contraprestación a esa inversión y aquí no hay caridad como parece hacer creer la concesionaria. Muchas gracias. Como esto es dinámico, han surgido nuevas preguntas a propósito. Entonces, le voy a dar la palabra a Catalina Binder, que tiene otra pregunta. Y yo también tengo otra, a no ser que sea la misma. A ver, yo quisiera, en realidad me confundí en el camino, quisiera pedirle algo a lo que ya se refirieron, que lo volviera a aclarar. Entiendo que para llegar a un acuerdo para el contenido del protocolo, se establecieron 221 días de atraso como parámetro. Exacto. Respecto de los cuales se calculó que había un 68% de atraso imputable al MOP y un 32% a la concesionaria. Entonces, si aplicamos a los 221 esos porcentajes, nos da un número de días de 150. Sí, aproximado. Entonces, esos 150 días que están incorporados en el protocolo como extensión de plazo, ¿están depurados? No están depurados porque esos 150 días son días de atrasos administrativos. O sea, solamente esos días de atraso no incorporan en ningún caso el efecto que tuvo sobre la obra, que tuvieron las sucesivas iteraciones del proyecto de ingeniería por parte de la concesionaria. O sea, tuvimos que dejar hacer...
abstracción de eso y lo tratamos en paralelo. Entonces, en paralelo a los atrasos administrativos, también la concesionaria iba generando atrasos. Sí. Y eso no está incluido en el porcentaje atribuible a la concesionaria. Ya. Ya. Los atrasos que se iban generando paralelamente, dice. Exacto. Solamente están considerados los atrasos en la entrega de una nueva versión, pero no está considerado la necesidad de generar una nueva versión. No están consideradas las iteraciones sucesivas. Ya. Gracias. Sí, yo, señor presidente, solo quería complementar agregando algo. Aquí es importante porque nosotros normalmente, y esto se ha analizado en el panel en oportunidades anteriores, los 5 meses, y Jorge ha sido claro en eso, son retratos administrativos que no hacen un análisis del fondo de quién es la responsabilidad final, sino que es cómo se fueron computando los mayores plazos por cada una de las partes. Ahora, hay un hecho relevante que la misma concesión lo declara, que ella hace una reserva respecto a la discusión de todos los montos y que la resolución que otorga este mayor plazo, el MOP, señala expresamente que no reconoce costo alguno por esta modificación de plazo. Por lo tanto, ambas partes entienden que el factor imputabilidad respecto a esos plazos con relación a los costos está pendiente de discusión. Por lo tanto, los 5 meses no necesariamente tienen relación con una proporción en el impacto económico del contrato, porque eso es algo que ambas partes dijeron lo vamos a discutir en otro momento, en el fondo, porque ninguno de los dos reconoce costo del fondo, o uno se reserva y el otro no reconoce costo. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Sí, pero el 22 número 3 ahí sí. Establece que se otorgará un mayor plazo correspondiente a las interferencias e indemnizaciones si proceden. Entonces, aquí se está reconociendo esa parte que está contenida en el 22 número 3 que dice relación con los atrasos y que son imputables al MOP. Es decir, la imputabilidad se refiere solo a los plazos. No hay un reconocimiento de que fuera asociada una compensación económica a esos plazos. Ya. Sí, así. Ya, gracias. Bien. Ustedes hicieron referencia o hacen referencia en las observaciones, también a propósito del 22 número 3, y hacen mención a una recomendación nuestra anterior, en el sentido de que para que el supuesto legal para que procedan las compensaciones y los aumentos de plazo es el incumplimiento de plazos. Ustedes mencionan en su escrito que hay un par de la PSP, P1, P2, que se obtuvieron en los plazos pactados. ¿Podría referirse a eso? Sí, si me permite, señor presidente, el entendimiento que nosotros tenemos de decisiones previas del panel es que para que proceda la compensación que contempla el artículo 21 eso lo número hemos 3, dicho nosotros. Sí, tiene que existir un atraso. Y aquí se reclaman, por ejemplo, mayores costos por atraso en la puesta en servicio provisoria número 2 y la puesta en servicio provisoria parcial 2. Se obtuvo el 18 de octubre del 2018, que está dentro de plazo. Y tratándose de las otras puestas en servicio, como señalaba correctamente, en mi opinión, digamos, el panelista Egneren, previamente están los plazos pendientes y por lo tanto no es posible saber si va a haber atrasos o no hasta que no ocurran efectivamente los hechos, y al no haber atraso no se puede establecer con certeza hoy si va a haber perjuicio o no, digamos. Ese es el punto que tratamos de explicar en la observación escrita. Bien, muchas gracias. Fernanda. Damos por finalizado el segundo bloque de la audiencia pública. Nos tomaremos un receso de 15 minutos. Por favor, volver a la sala a las 1:12.